Hermanos, antes de comenzar a exponer este texto, quisiera animarles a que, si les es posible conseguir algún libro antiguo, preferentemente de un puritano, sobre los 10 mandamientos, lo hagan. Consigan ese libro, léanlo en casa, léanlo en privado, para que vean, hermanos, cuán amplia y abundante es la ley del Señor. Yo realmente estoy contento de exponer esto, y quizá hago una exposición más de este mandamiento, tocando un punto en particular. Pero por otro lado me siento un poco frustrado, porque hay tanto que decir, tanto que aplicar, que es una lucha en mi corazón de querer decir todo y al mismo tiempo también saber que ya es hora en donde es tiempo de dejarlos ir a sus casas a descansar, para el bien de sus cuerpos, de sus familias, y comenzar una buena semana el día de mañana. Pero recomendándoles que consigan un material puritano, descargo un poco mi conciencia de que les estoy animando que consigan más material para meditar y conocer la amplitud de la ley de Dios. Mientras leíamos un material en la casa en esta semana sobre los 10 mandamientos, de repente el comentario en la conversación fue: oye, es que en verdad todos, aunque no hemos matado físicamente a nadie, realmente todos hemos matado en el corazón. Hermanos, hermano, déjame preguntarte algo. ¿Te reconoces un asesino de corazón? Si no, y te parece medio extremo eso, déjame decirte algo: no entiendes la ley del Señor en este punto. Y ese es mi trabajo como pastor, guiarlos a profundizar más en esto, para que veamos que estamos convictos, no solo del primer mandamiento, del segundo, del tercero, del cuarto y quinto, pero que incluso cuando no hemos matado a alguien físicamente, todos hemos matado en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude en esto. Y para esta exposición seguiremos 3 sencillos pasos. Primero, veremos la letra del mandamiento. En segundo lugar, veremos el espíritu del mandamiento. Y en tercer lugar, veremos Cristo y el 6º mandamiento. Veamos la letra de este mandamiento. ¿Qué quiero decir con la letra del mandamiento? Lo que explícitamente demanda o prohíbe, y lo que evidentemente demanda de nosotros. Recuerden, hermanos, recuerden. Todo mandamiento que prohíbe una cosa requiere lo contrario. Repito, todo mandamiento que prohíbe una cosa, no hemos guardado el mandamiento si no hacemos lo que requiere. O sea, ¿qué es lo contrario de matar? Bueno, si no hacemos eso que es contrario a matar, no hemos guardado el mandamiento. Así que comencemos por eso, por considerar la letra en primer lugar de lo que prohíbe, y en segundo lugar de lo que requiere. Este mandamiento prohíbe el asesinato, el tomar la vida de otro. Los
magistrados, y aquí tengo que poner claridad, los magistrados, según Romanos 13, tienen autoridad para aplicar la pena capital. Bíblicamente, un asesino debería ser castigado con la muerte. Esa no es mi sabiduría. Si tú dices, ay hermano, pero eso está muy duro. Bueno, esa es tu pensamiento, pero el Señor dice en Génesis 6 que el que a hierro mata, a hierro debe morir. Y Romanos capítulo 13 dice que Dios dio la espada a las autoridades. ¿Y para qué es la espada en la mente romana? Sino para ejecutar sentencia. De manera que este mandamiento no prohíbe que los magistrados utilicen la pena capital cuando un asesino mata. De hecho, esto nos ayuda a entender algo, hermanos. Cuando un magistrado ejecuta la pena capital, en realidad no es el hombre matando a otro, sino Dios quitando la vida al que la quitó a otro. Eso es un mandato divino. Piénsenlo así, hermanos. Israel tomó muchas vidas, ¿no es cierto? Pregunta, cuando Israel hizo eso, ¿Israel cometió el pecado del asesinato? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? Porque toda vida le pertenece a Dios. Y por lo tanto, cuando Dios decide juzgar a una nación y decide usar un instrumento como Israel para hacerlo, entonces Israel no está pecando, porque por mandato divino está ejecutando la voluntad de Dios. De la misma manera, el magistrado, cuando quita la vida a un asesino, que debería ser así, no está actuando un hombre contra un hombre, sino un hombre obedeciendo la ley de Dios. Entonces, ¿qué prohíbe este mandamiento? Prohíbe que el individuo particular quite la vida a otro. Quite la vida a otro. Tú dirás, pero hermano, si él hizo algo incorrecto y entonces alguien le quita la vida, si no es el magistrado, el hombre no tiene autoridad para quitar la vida de otro. Porque dice el Señor, mía es la venganza y los magistrados son sus siervos para que lo hagan, y si no lo hacen, no puedes tú hacerlo. Este mandamiento entonces prohíbe el acto particular de un hombre de quitarle la vida a otro. ¿Por qué? ¿En qué está basado este mandamiento? Hermanos, este mandamiento está basado en que el hombre es la imagen de Dios. Es interesante, pero la palabra hebrea por matarás, no matarás en este texto, nunca se usa para hablar de animales. Solo se usa para hablar de seres humanos. Matar a un animal puede ser pecaminoso cuando alguien lo hace solo por crueldad. Pero cuando alguien mata a un animal para alimentarse, por protección, etcétera, eso nunca se llama asesinato. Y es que el animal, aunque es una criatura de Dios, y como cristianos debemos tratar apropiadamente a las bestias sin crueldad, no obstante están para nuestro servicio, para alimentarnos, para servirnos como instrumentos y demás. Pero un hombre es
la imagen de Dios. En un hombre Dios ha puesto un alma racional, un alma con potencia o capacidad espiritual por la cual vive ante Dios. Y por lo tanto, un hombre no puede tomar la vida de otro sin pecar, porque atenta en última instancia con la imagen de Dios. Y de hecho, nuestro trato para con nuestro prójimo se basa en esta realidad de que el hombre es la imagen de Dios. Hermanos, el asesinato es grave entonces, matar es grave entonces, por la siguiente razón. Porque es ponernos como Dios sobre sus criaturas para determinar su estancia, su vida en la tierra. Es hacernos dioses. Vean, el diablo es asesino desde el principio. Desde el inicio. Este pecado al que lo comete lo vincula con el mismo diablo. Este es un pecado además clamoroso, porque la tierra clamaba hacia el cielo sobre la sangre inocente que derramó Caín sobre su hermano Abel. De manera que la letra de este mandamiento es muy clara. Se nos prohíbe, debido a que el hombre es la imagen de Dios, disponer de su vida a nuestro antojo. Y ni por venganza ni justicia propia nos es permitido hacerlo. Esa es la letra en el aspecto de lo que prohíbe. Pero en cuanto a lo que requiere la letra, ¿qué requiere, hermanos? ¿Qué requiere? Bueno, lo contrario de matar a alguien es ¿qué? ¿Qué sería lo contrario? No es suficiente no matarlo. ¿Qué es lo contrario de matar? Cuidar la vida del otro. De hecho, lo contrario de matar es en un sentido amar, ver por el bienestar de otro. Al prójimo requiere que nosotros procuremos su bienestar y no afectemos su vida o salud. Debemos evitar poner en riesgo a nuestro prójimo. Los jefes aquí, que tienen autoridad sobre empleados, tienen una responsabilidad muy importante, y es no poner en riesgo la vida de sus empleados con tal de ahorrar algunos billetes para el bienestar o mejora de la empresa. Requiere, además, que demos las cosas necesarias a los que están a nuestro alrededor: comida, sustento, ropa, cuidado. Hermanos, piénselo entonces así. Cada vez que ustedes están saliendo a trabajar, aunque a veces la agenda no les pueda permitir en una semana o en un mes involucrarse tanto en algún ministerio por cierta cuestión importante de la familia, del trabajo y demás, deben saber algo: honran a Dios al estar buscando lo suficiente para sostener a su familia y servir a los de la familia de la fe. El trabajo diligente es una forma de amar a nuestro prójimo. Pero vean algo,
cuidar la vida no solo de nuestro prójimo, sino cuidar la vida de nosotros mismos. Por ejemplo, el Catecismo Mayor de Westminster dice que debemos preservar nuestra vida para guardar el sexto mandamiento. Por lo tanto, la autodefensa no es permitida en el cristiano, es obligatoria. Herman Bavinck, en su libro de ética, me despertó a esta realidad, porque creo que durante un buen tiempo he creído en la validez de la defensa propia, y que si un día llega un ladrón a tu casa y amenaza a tu esposa y a tus hijos, deberías hacer lo necesario por defenderlos. Y si eso implica incluso quitar la vida del hombre, es necesario hacerlo. Yo tenía en mi mente, ¿no? Es legítimo hacerlo. Pero Bavinck dice algo que me llama la atención, y él dice, no es como que, bueno, te es permitido, pero si quieres hazlo, o si no, no lo hagas, sino que es un deber el proteger la vida de tu familia y tu propia vida ante una amenaza. A ver, no estoy hablando de martirio por nuestra fe. Cuidado. No estoy hablando de martirio por nuestra fe. No estoy hablando de padecer robos por causa del cristianismo. Estoy hablando de los crímenes que se cometen comúnmente, no por causa de nuestra fe, sino simplemente por la maldad del hombre. Creo que esto enseña la Escritura y creo defenderlo. Ahora, si tú crees diferente a esto y no te has casado, díselo con la que te vas a casar antes. Si, hermana, si ya te casaste, mejor no le preguntes a tu esposo. Duerme tú ahí con el bad al lado o algo, para que tú lo defiendas al muchachón. Así como con nuestro prójimo debemos proteger su vida, así es también menester proteger nuestra vida, no solo en caso de defensa propia, hermanos. Debemos cuidar y evitar toda cosa que pone en constante riesgo nuestra vida. Hermanos, solo los puritanos podían ver algo, y yo quiero decirles algo. Para estas exposiciones de los 10 mandamientos, he intentado beber de esa fuente de los puritanos, de algunos medievales, porque ellos veían lo que nuestros ojos miopes muchas veces no pueden ver. Vean esto. Los puritanos decían que esto tiene implicaciones entonces para la forma en la cual comemos, las cosas que bebemos. Es necesario a la luz de esto huir de la glotonería, el trabajo excesivo, falta de descanso, falta de ejercicio y buen mantenimiento del cuerpo. Todas estas pueden ser maneras en las que ponemos en riesgo nuestra salud. Vean lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster. Sobriedad. ¿Qué requiere este mandamiento? El sexto. Sobriedad en la comida, en la bebida, la forma de la medicina, el sueño, el trabajo y la recreación. Para algunos, ciertas de estas cosas pueden parecer superficiales, pero si el hombre es la imagen de Dios y le ha dado este cuerpo para cuidarlo, entonces debemos ser buenos administradores. Hermanos, y si el Señor nos va a quitar nuestra vida a una edad temprana, que no sea porque mal administramos el cuerpo, sino por su mera voluntad.
Por consecuencia, algo que prohíbe este mandamiento, obviamente entonces es el suicidio. El suicidio está prohibido a la luz de este texto. Hermanos, oremos por nuestro país. ¿Cuánta sangre se derrama a diario? Y nos preguntamos por qué los juicios de Dios son como son. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos, los políticos que tenemos? No es un misterio, hermanos. Nuestro país, su tierra clama a Dios, porque está llena de sangre derramada de una manera impía. Decía Thomas Watson, esto quiere decir que incluso cuando un magistrado no aplica la pena capital a un asesino y entonces sale y asesina a otros, la sangre de él está sobre sus manos. Hermanos, clamemos por nuestro país. Pidamos al Señor misericordia por nuestro país, porque es un país sumamente pecaminoso y violento y merece juicios terribles por toda la sangre derramada injustamente. No estoy diciendo que si los que morían debían morir o no. Estoy diciendo que es injusto en la medida que no es ante la ley de Dios. Clamemos con más fervor por nuestro país los miércoles, en lo individual y familiar, pero también en nuestra iglesia. Clamemos, hermanos, porque Dios tenga compasión de este país. ¿Qué cosas trae a exhortación la letra de este mandamiento, mi hermano? Si esto implica la letra, ¿qué implica el espíritu del mandamiento? Lean conmigo en sus boletines, si todavía los tienen a la mano. Lean conmigo la pregunta 105 y 106. Vean, démonos una pequeña idea de lo que implica el espíritu del mandamiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en el sexto mandamiento? Que no menosprecie, odie, insulte o mate a mi prójimo, que tampoco lo haga con mis pensamientos, mis palabras, mis miradas o gestos, y por cierto que jamás lo dañe con mis acciones, y que no participe con otros en algo así. Por el contrario, debo suprimir todo deseo de venganza. Tampoco debo hacerme daño a mí mismo, ni imprudentemente ponerme en peligro. Además, el gobierno está armado con la espada para prevenir el homicidio. Pregunta 106. ¿Se refiere este mandamiento al homicidio solamente? Al prohibir el homicidio, Dios nos enseña que aquí está mal en mis notas, que el odio es la raíz del homicidio. Envidia, odio, ira y venganza. Entonces, ¿qué prohíbe este mandamiento? Prohíbe ira o enojo ilegítima contra el prójimo. La ira, hermanos, o el enojo es una pasión desmedida en la cual uno, por alguna injuria personal, desea desquitarse contra otro. Es la efervescencia interna que, si fuera posible,
dañaría al otro de alguna manera. Por eso dice Efesios 4 que nadie debería terminar el día con ira o enojo en el corazón, porque esta puede ser razón o producto de otros muchos males. ¿Qué más prohíbe este mandamiento? El odio contra una persona. Abran sus Biblias, por ejemplo, vamos a algunos textos en Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El odiar es el deseo amargo contra otro de que le ocurran males. Es la molestia interna contra otro hasta tal punto de desear que no le fuera bien al tal. Hermanos, ¿cuál es el problema de la ira y el odio? Que estas son las causas del homicidio físico. Que muchas veces esto es lo que produce. Por lo tanto, debemos luchar contra estos mandamientos. Contra estas pasiones. ¿Cómo luchar contra la ira y el odio? Bueno, ¿estás herido contra alguien que te ofendió? ¿Por qué no recuerdas el evangelio y todo lo que Dios te perdonó a ti? ¿Estás amargado contra alguien por el daño que te hizo? ¿Por qué no das una dosis a tu corazón de la providencia divina, sabiendo que nada pasa sin su perfecta voluntad? ¿Estás molesto contra tu hermano, contra tu prójimo, hasta tal punto que deseas hacerle, o que, si no hacerle daño, que no le vaya bien o prospere? Hermano, medita en estas cosas. Que del odio al asesinato hay solo un paso. Era el orgullo de Mardoqueo. Era el orgullo que llevó a este hombre a querer matar a Mardoqueo. Lo que lo quería destruir. Si estás muy ofendido y tienes ira y odio, ¿no será acaso porque tienes en alta estima tu mismo yo? ¿Qué tal la envidia? En Marcos 15:10 dice que Pilato sabía que entregaron al Señor Jesucristo porque le tenían envidia a los fariseos. Y Santiago nos advierte que muchos de los males que pasan a nuestro alrededor provienen por un corazón lleno de envidia contra el otro, porque codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. El deseo de venganza es otra forma en la cual pecamos contra el Señor, quebrantando este mandamiento. Palabras destructoras. Y de esto me voy a ocupar, Dios mediante, la próxima semana. Hermanos, tienes una herramienta aniquiladora, no en tu mano, sino entre tus labios. Dentro, atrás de esos dientes, la lengua. ¿Cuántos asesinatos has cometido, hermano, hablando mal de tu prójimo? Queriendo herirlo con tus palabras, calumniándolo ante otros, levantando incluso cosas de las que no estás seguro, o sea, chismeando.
incluso quizá de tus padres, de tu cónyuge. Quizá de tus pastores o tus diáconos. Cada palabra que ha salido para calumniar o chismear a la luz del sexto mandamiento es una forma de herir a otro, de dañar a otro, lo cual es el espíritu del sexto mandamiento. ¿Qué tal con pensamientos ofensivos? Niños, aquellos que son todavía hijos que están en casa, yo sé que ustedes, su papá les ha dicho, o su mamá, no, oye, pero, no, oye, pero, no. Y sabes que si dices algo ofensivo, no, ya ahí quedó. Pero entonces usas tu mente para decir, ¿sabes? Tu papá jamás se enteró de eso, o tu mamá, pero Dios vio el asesinato que cometiste con tu mente y corazón. Eso prohíbe el espíritu de este mandamiento. Pero ¿qué requiere el espíritu de este mandamiento? Lo principal que requiere este mandamiento es amor para con el prójimo. Es amor, es paciencia, es misericordia. Vean lo que dice la pregunta 107 del catecismo. Dice la pregunta 107: ¿es pues suficiente que no matemos a nuestro prójimo en ninguna de las formas que hemos descrito? Al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios desea que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que seamos pacientes, pacíficos, bondadosos, misericordiosos y amistosos para con él, a fin de protegerlo de todo daño hasta donde nos sea posible, y que hagamos el bien incluso a nuestros enemigos. Hay mucho que decir, pero creo que con esto nos podemos dar una idea para decir, hermanos, todos estamos convictos ante la santa ley de Dios. Ahora, una aplicación espiritual más. Hermano, si el mandamiento requiere que hagamos el bien a nuestro prójimo, ¿cuál es el mayor bien que podrías hacer a tu prójimo? Que cuides su alma. Cuando estás dando mal testimonio en tu hogar de lo que significa ser cristiano, ¿no acaso estás matando con tu ejemplo a tus hijos? Cuando estos se apartan de la fe porque no vieron una congruencia de la vida cristiana. Cuando por falta de estudiar y entretenerte en las cosas del mundo, guías a tus hijos, a tu esposa o a otros a error doctrinal, ¿no estás matando a tu prójimo al enseñarles cosas erradas? Al no predicar el evangelio, no estás asesinando a aquellos que irán al infierno. No estás participando de ese acto. Hermanos, Jesús le tuvo que enseñar a los fariseos que los mandamientos van más allá de lo que la letra implica. Va a la profundidad del mandamiento. ¿De dónde supo Job el que tenía que hacer pacto con sus ojos para no mirar a una virgen? ¿Quién se lo enseñó sino la ley de Dios? No adulterarás,
No solo físicamente, sino mis ojos y mi mente no lo harán. Los fariseos dijeron, no matarás. Yo no quebranto la ley, no mato a nadie. Y así podríamos estar muchos. Por la gracia de Dios no hemos quitado la vida a nadie, no hemos injuriado a nadie de esa manera. Yo guardo esa ley. Hermano, estás entendiendo la ley tal cual como un fariseo. Considera todas estas cosas. Y si quieres una lista más grande de lo que implica, nos hemos quedado muy cortos con el catecismo de Heidelberg. Medita en el catecismo mayor de Westminster, busca la pregunta del sexto mandamiento y verás la lista de 4 o 5 renglones en donde expone en 6 renglones todo lo que prohíbe y en otros 6 todo lo que requiere. Pero ya es tiempo de acabar. Y ahora entienden mi frustración de todo lo que falta. Solamente déjenme leerles una pequeña parte de la lista del catecismo de Westminster para que sepan lo que me hizo falta. Y hermanos, moverlos a ustedes a que mediten más en la ley de Dios. Y veamos cuán glorioso es el sacrificio de Cristo. Escuchen. ¿Cómo guardamos el mandamiento? Por pensamientos caritativos para mi prójimo. En lugar de estar pensando lo malo de mi prójimo, pensar caritativamente de él. Por medio del amor, la compasión, la mansedumbre, la dulzura y bondad, la tranquilidad de espíritu, indulgencia y por palabras y maneras corteses, paciencia y prontitud para reconciliarse, sobrellevando y perdonando las injurias y volviendo bien por mal, consolando y socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Hermano, si esto lo aplicáramos a nuestros matrimonios, nuestro querido pastor Fernando no estaría tan ocupado y cargado y apesadumbrado. Si tan solo pudiéramos vivir esto en el hogar. ¿Cuántos asesinatos cometes al día en tu hogar, hermano? Contra tu esposo o contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu prójimo. Meditemos en Cristo y el sexto mandamiento. En primer lugar, ¿puedes darte cuenta cuán gloriosa es la cruz de Cristo, hermano? Seguramente cuando el Señor te alcanzó de tus pecados, lo más claro para ti es que te salvó porque eras un borracho, eras un majadero, eras un mentiroso abierto. Pero ahora profundiza a través de este mandamiento y ve, mi hermano, cuán gloriosa es la cruz de Cristo. De todos los pecados de homicidio que cometimos antes de llegar a Él, y mi querido hermano, y los que seguimos cometiendo aún estando con Él. Por eso dice Juan, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, está ciego, no conoce la santa ley de Dios. Oh, cuánto necesitamos la cruz de Cristo. Mi amigo, tú que no estás en Cristo, ¿puedes ver cuánto pecado tienes? No hay parte en ti en donde no esté manchada de suciedad. Estás sucio de la planta hasta la coronilla. Solo la sangre de Cristo es poderosa para lavarte de tus pecados. Pero en segundo lugar, usemos este mandamiento para exaltar la santidad con la que vivió Cristo. Este mandamiento muestra cómo nosotros violamos la ley de Dios, pero si en nuestro primer sentido de conciencia, cuando quitamos ese carrito a nuestro amiguito,
Ahí yo veo muchos de esos niños por aquí. Yo tengo en la casa unos propios que le quita un dulce y el otro se enoja y... Hermanos, ¿pueden imaginar cuán perfecto fue Cristo? No solo no mató físicamente, no solo no quitó la vida a otro, sino guardó la ley de Dios en toda su plenitud, con amor, paciencia y mansedumbre. Ahora, alguien puede decir, y este es mi tercer punto y he concluido, pero ¿no que el sexto mandamiento requiere que preservemos nuestra vida? Jesús no la preservó. El preservar nuestra vida no es la forma más grande de guardar el sexto mandamiento, sino obedecer a Dios. De manera que, vean esto, cuando yo, por obedecer a Dios, tengo que arriesgar mi vida, entonces no violo el sexto mandamiento. Cuando un misionero va a tribus no alcanzadas por causa del nombre de Cristo, no viola el sexto mandamiento, cumple el mandamiento de la mejor forma, que es amor al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. De manera que el sexto mandamiento nunca está por encima del primer mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón. Y Él guardó, al dar su vida, Él hizo la voluntad de su Padre, porque dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Además, el mandamiento de no matar tiene como fundamento el amor. De manera que cuando un hombre entrega su vida por preservar del otro, cumple el sexto mandamiento de la mejor manera. Mi hermano, si un día la vida de tu esposa y la tuya está en riesgo, por favor, hermano, no me vengas a decir hermano, preservé mi vida. Eso sería un cobarde, violador del sexto mandamiento. La forma de guardar el sexto mandamiento sería dando la vida por tu amada esposa, por tus amados hijos, por tu prójimo. Y eso hizo Cristo por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. O sea, puede ser que uno entregue la vida por otro. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, está diciendo, ciertamente quizá uno entrega la vida por su esposa. O alguno osaría dar su vida por uno que no conoce, pero sabe que no debe morir y se entrega por él. Pero Cristo hizo algo mayor que eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es Cristo y el sexto mandamiento, aquel que guardó la santa ley de Dios a lo sumo. Glorias sean dadas a Él, glorias sean dadas a nuestro Salvador. De manera que el hombre sea humillado esta tarde al reconocer cuán viles y pecadores somos, y Cristo sea exaltado al ser reconocido como el santísimo Salvador que dio su vida por nosotros los pecadores. Mis hermanos, y que seamos movidos a buscar guardar la ley de Dios, ayudado por el Espíritu Santo,
en todas estas cosas, sabiendo que Cristo nos da de su Santo Espíritu para que nosotros podamos guardar su santa ley. Que Dios bendiga a su iglesia. Oremos.